Hola, ¿cómo están, jóvenes? Espero que estén muy bien. Estamos en el tema de razones trigonométricas aplicadas. Ya habíamos visto algunos videos previos, pero hoy es como una recapitulación de todo para que ya no quede ninguna duda, y aparte les voy a enseñar otra forma más de realizarlo para que nunca tengan un error que suele ocurrir, ¿ok? Pero primero que nada vamos a identificar los pasos que vamos a hacer. El primer paso siempre debe de ser saber identificar los lados del triángulo según el ángulo. Eso ya lo vimos, pero hoy lo vamos a recapitular. Posteriormente es saber las fórmulas de las razones trigonométricas, y por último ya sería aplicar los conocimientos en problemas reales, ¿no? Donde se puedan aplicar con triángulos rectángulos. Bueno, vamos a la primera parte. Nosotros no podemos aplicar las razones trigonométricas si no sabemos o si no identificamos bien los lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso, por ejemplo, este es un triángulo rectángulo porque tiene este ángulo recto. Vamos a ver, aquí ya los identifiqué. Recuerden que para identificar las razones trigonométricas y todos los lados de un triángulo, tenemos que trabajar con un ángulo. El ángulo siempre se te va a dar, por lo menos para los fines que vamos a aplicar ahorita en tercero de secundaria. Te van a dar un ángulo. En este ángulo va a ser la clave para poder identificar los lados que tiene un triángulo rectángulo. Si te dan este ángulo, porque por ejemplo este es el ángulo de 90 grados, este nunca aparece, te van a dar este, te dieron este de 20 grados. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Porque hay tres formas de llamarle a los triángulos rectángulos. Sería cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto siempre va a ser el lado que está en mero enfrente del ángulo dado. O sea, de este ángulo, el lado que está enfrente va a ser siempre el cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser el otro lado que está a un ladito, se podría decir, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de ese triángulo. Que aquí ya los identifiqué. Aquí hay otro triángulo, está puesto en posición contraria. Aquí te dan un ángulo de 10 grados. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues el lado que está enfrente de ese ángulo. Aquí está el cateto opuesto. ¿Cuál sería la hipotenusa? El lado que está más largo, o el lado que generalmente está como inclinado, ¿no? Que es la hipotenusa. Y el cateto adyacente siempre es el otro lado, que no es ni la hipotenusa ni el cateto opuesto. Aquí la base es identificar primeramente el cateto opuesto y la hipotenusa, y el tercero ya sería el cateto adyacente. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, ahora nos dan este ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto? El lado que está enfrente. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado que está como cruzado, que a su vez es el lado más largo. Y por último, el cateto adyacente es el otro lado que está a un ladito, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos otros triángulos rectángulos que no les puse, pero bueno, de por ejemplo, ustedes que lo están viendo, ¿cuál creen que sería el cateto opuesto? Piénsenle tantito. El cateto opuesto sería ¿no? Y le pondríamos cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo de 30 grados. Luego identificamos que este es el lado más largo, y entonces a le pondríamos hipotenusa, o para abreviar hip. Y este lado, que es el que falta, pues sería el cateto adyacente, nuestro CA. Cateto adyacente. De este lado también, ¿cuál sería el cateto opuesto de este triángulo? Ya nos dimos cuenta que es un triángulo rectángulo, porque este ángulo de aquí es un ángulo recto de 90 grados. Aunque no diga, hay que saber ubicar que este es un ángulo de 90 grados. Pero vamos a trabajar con este ángulo dado. ¿Cuál sería el lado opuesto a este ángulo? Sería por lo tanto este sería nuestro cateto opuesto. ¿Y cuál sería la hipotenusa? El otro lado que está más largo y que generalmente viene pues cruzado, ¿no? Entonces sería nuestra hipotenusa. Y por último, sería el que sobra, sería nuestro cateto adyacente. Bueno, esto es lo fundamental para empezar a resolver algún problema con las razones trigonométricas. Lo fundamental es el primer paso, saber identificar los lados de un triángulo según el ángulo dado. El paso 2 sería saber las fórmulas de las razones trigonométricas. Nosotros ya habíamos dicho que son seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, y les había comentado la historia de un niño que va a la tienda, que tiene hipo, ¿no? Y quiere pedir una coca. Entonces dice, me da una co, y se le sale hipo, co, hip. Entonces por eso seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es una forma de acordarse. Luego sería otra función, coseno, abreviado con cos, que sería K, cateto adyacente entre hipotenusa. Y si te quieres acordar de la historia del niño, sería que quiere una coca, pero dice me da una K, de que tiene hipo, y es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente del ángulo sería coca, o cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería el segundo paso. Primero fue saber identificar las partes de un triángulo rectángulo.
ángulo, y la otra sería saberte las fórmulas trigonométricas, que son estas tres. Por lo menos van a ser estas tres para trabajar nosotros. Bueno, ahora sí, miren, tenemos que aplicar estos conocimientos en alguna situación de la vida real. Aquí ya tenemos tres problemas donde aplicamos las tres fórmulas: seno, coseno y tangente. Aquí está el primero. Lo van a hacer de esta forma ya para que no haya confusiones, ¿ok? Lo vamos a hacer de esta forma. Aquí te están preguntando que cuánto mide la altura del asta de la bandera, o sea, de aquí a aquí. Si tú te fijas, este es un problema en el que se está alcanzando a formar un ángulo aquí, este ángulo de 27 grados. Entonces en el problema te deben de dar un ángulo. Nos damos cuenta que se forma aquí imaginariamente un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que te están preguntando es cuánto mide de aquí a aquí. Nosotros lo primero que debemos hacer es identificar los lados de este triángulo. En este caso, 27 grados, su cateto opuesto sería este, el que está enfrente. ¿Cuál sería la hipotenusa? Esto que está aquí, la hipotenusa. Y este sería nuestro cateto adyacente. Si te están preguntando la altura y te están dando esta medida del cateto adyacente, tú tienes que ver cuál de las fórmulas que conoces, o sea, de esta, seno, coseno, tangente, aplica para este problema. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a vincular la medida que te están dando con la medida que te están preguntando. Ok, en este caso te dieron una medida de 100 metros que equivale al cateto adyacente, y lo que te están preguntando es la altura, que es el cateto opuesto. ¿Cuáles de las tres fórmulas que tenemos acá están relacionadas el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Será seno? No. ¿Será coseno? No. Es tangente, porque sí está involucrado el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta es la que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, ya la tengo aquí desarrollada. Y bueno, ponemos tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es prácticamente poner la fórmula, ¿no? Luego, tangente de 27. ¿Por qué de 27? Porque es el ángulo que te están dando. Es igual a cateto opuesto sobre, en lugar de poner cateto adyacente, ponemos la medida del cateto adyacente, que son 100. Luego, en la calculadora, aquí voy a sacar una calculadora científica, ponemos tangente, aquí buscamos una función que está con tan, dice tan, ponemos tangente del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 27. Y le ponemos igual y nos da 0.5095254495. Eso se apunta y esto sería así. Lo escribimos, es igual a cateto opuesto sobre los 100 que ya teníamos. Ahora, aquí radica el pequeño cambio o la pequeña forma de hacerlo para que siempre te dé correcto. Si ustedes se acuerdan, cuando algo es igual a una fracción, en este caso parece una fracción, si ustedes se fijan, parece una fracción aquí porque está algo entre algo, o podría ser que dividendo entre división. Podríamos poner una línea imaginaria o ponérsela y poner abajo un 1, como ya lo habíamos aplicado en algunas otras situaciones. Se pondría este paso para poder multiplicar cruzado, es decir, este por este y este por este. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerle una línea y un 1. Y ahora sí, podríamos hacer una multiplicación cruzada. Fíjense bien cómo se hace. Decimos 1 por CO o por cateto opuesto, es como si dijéramos 1 por X, ¿cuánto da? Una X, ¿no? Entonces ponemos aquí CO, 1 por CO, se le quedaría CO. Y luego es igual a esto por esto. ¿Cuánto da? Lo vamos a sacar. Aquí ya lo tenemos apuntado en la calculadora. Ya no lo moví. Le doy por 100, que es el número que me están dando. Esto por esto y me da 50.95 y varios números, ¿no? Y aquí está. ¿Cuál es la respuesta correcta de este problema? 50.95 metros. Es decir, que esta asta mide desde aquí hasta acá 50.95 metros. O sea, prácticamente 51 metros. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, aquí es un calentador solar. Esto se pone en las casas. Es un problema en el que se forma un triángulo rectángulo. Miren, aquí está. Te preguntan cuánto mide el largo del calentador solar y aquí te describen que este es el largo del calentador solar. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Ubicar los lados del triángulo. Nos basamos en este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Sería este. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería este. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Sería este. Una vez ubicado los lados del triángulo, vamos a proceder a ver qué nos están preguntando. Nos están preguntando el largo del colector, que es la hipotenusa, y nos están dando una medida. ¿Cuál? La del cateto opuesto. Entonces, en nuestras razones trigonométricas, ¿cuál se vincula que tenga cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Cuál? Pues podemos ir a recurrir y vamos y las vemos. ¿Cuál? El cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál de estas? ¿Esta, esta o esta? Pues este, ¿no? Sería seno. Entonces vamos a trabajar con la función seno porque está vinculando cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces regresamos a nuestro problema y si ustedes pueden darse cuenta, ya lo tengo aquí desarrollado. ¿Qué ponemos? La fórmula.
Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego ponemos seno y en lugar de esta figura que representa un ángulo ponemos 40 de 40 grados es igual a 1.27 que es el cateto opuesto, o sea esta medida, entre la hipotenusa que es esta, la que no sabemos. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en la otra actividad. Como queda una división o una fracción, podría decirse aquí representada, podríamos aplicar lo mismo del otro lado, le ponemos una línea y le ponemos un 1. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Igual multiplicamos cruzado, este por este y este por este. Si nosotros multiplicamos esto, que es el seno del ángulo 40, déjenme lo hago, vamos a poner aquí. Vamos a buscar la función seno, que aquí dice sin en inglés, porque está en inglés, sin de 40. Y le ponemos igual a... nos da 0.6427876097. Bueno, eso ya lo tengo aquí. Le puse un 1, multiplicamos cruzado, esto por esto nos da 0.6427876097 por hip. Es como si multiplicáramos por x. Nos daría exactamente lo mismo, nada más con las iniciales hip. Es como les decía, multiplicar esto por x nos daría 0.64x. Pero acá nos va a dar 0.64 hip de hipotenusa. Es igual a 1 por 1.27, pues igual 1.27 nos da exactamente lo mismo esa multiplicación. Bueno, y después proseguimos a despejar la hipotenusa como si fuera una X normal. Despejamos esto. ¿Te acuerdas cómo se hace un despeje? El despeje era dejar solita a la hipotenusa. En este caso sería que como estos se están multiplicando, pasarían como del otro lado de la igualdad, pues dividiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la hipotenusa solita como si fuera una X, pasamos el 1.27 y esto que está multiplicando a esto lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, ya nada más quedaría hacer esa división. Ponemos en nuestra calculadora 1.27 entre 0.6427 y nos da 1.9760 ya abreviado o ya minimizado o ya reducido, como lo quieran decir, sería 1.97 y eso es la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que el largo de aquí a aquí de este calentador solar, de aquí a aquí, es 1.97 metros con los datos que nos dieron. Bueno, y si pasamos al siguiente ejemplo, ahora vamos a utilizar la otra situación. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? Acuérdense que siempre hay que, lo primerito que veamos es identificar si se logra hacer un triángulo rectángulo. En este caso, aquí, en este problema dice cuánto mide la distancia horizontal de la rampa. Aquí hay una rampa y aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces lo podemos identificar nosotros, ¿no? Te están dando un ángulo. Este ángulo que está aquí es de 10 grados. ¿Cuál sería su posición contraria o su lado contrario? Sería este, por lo tanto sería cateto opuesto. Y este que es el lado más largo, o este sería nuestra hipotenusa. Ok, lo puedo poner aquí mismo o aquí donde ustedes gusten. Y esta distancia sería nuestro cateto adyacente. Ok, bueno, una vez identificado eso, vemos cuál es la razón trigonométrica que nos corresponde. Si nosotros nos volvemos a ir a donde están las razones trigonométricas, podemos ver que en este problema nos están preguntando cuánto mide la distancia horizontal de la rampa, y aquí nos la marcan que es esta, entonces es el cateto adyacente. Y nos están dando una medida, ¿cuál? La hipotenusa. Nos están dando que mide 4 metros, no nos están dando el cateto opuesto, nos están dando la hipotenusa y nos están preguntando el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál función pertenece a que esté la hipotenusa y el cateto adyacente? Hipotenusa y cateto adyacente están por este lado. ¿Cuál es? ¿Esta, esta o esta? Pues coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. No puede ser esta porque nos están preguntando estas dos cosas, o nos están vinculando cateto adyacente con hipotenusa. Si regresamos al problema, pondríamos coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego sustituimos, coseno del ángulo sería coseno de 10. ¿Por qué? Porque el ángulo nos están diciendo que vale 10 grados, ¿no? Entonces lo pasaríamos cateto adyacente, que está acá, sobre la hipotenusa, que es 4. En este caso son 4. Y ya tenemos la primera parte sustituida. Coseno de 10 grados es igual a cateto adyacente sobre 4. Luego, ¿qué procede? Sacar el coseno de 10 grados. Sacamos la calculadora, ponemos cos, que aquí viene, de 10 grados, y es igual a
0.9848 y más números, ¿no? Los apunté aquí de este lado. Es igual a lo mismo, bajamos esto, cateto adyacente sobre 4. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que poner lo que ya les había dicho, la línea imaginaria, o la marcamos la línea sobre 1 y multiplicamos cruzado. Esto por esto y esto por esto. Si nosotros multiplicamos 1 por cateto adyacente, nos va a dar cateto adyacente o un cateto adyacente y queda igual y luego multiplicamos esto por esto y nos da en la calculadora, lo vamos a sacar. Ya teníamos el resultado aquí de coseno y entonces multiplicamos nada más aquí mismo como nos dio el resultado por lo que nos está indicando acá, que son 4, ¿no? Esto por esto es 4, entonces nada más ponemos por 4 igual a 3.93 y más números. Redondeándolo o dejándolo hasta los primeros dos dígitos después del punto sería 3.93. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia de aquí hasta acá son 3.93 metros. Y eso es lo que viene en el resultado de acá. Jóvenes, espero les haya sido útil este video y les voy a dejar 3 problemas en los que tengan que utilizar estas razones trigonométricas y sería todo. Cualquier duda ya saben que pueden contactarme y estoy para ayudarles. Hasta la próxima.